Cuando nos unimos a Cristo comenzamos un proceso. ¿Cuántos ya sabían que están en un proceso? Estamos en un proceso. ¿Qué es un proceso? ¿Un qué? Crecimiento, correcto, eso produce un proceso, crecimiento, se debería de tener el proceso en nuestras vidas, ¿verdad? El proceso es una serie de acontecimientos donde vamos aprendiendo, vamos conociendo y donde decía Pilar, ¿verdad? Vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo. Tú necesitas ir evaluando hasta este punto, desde que conociste a Cristo hasta este punto, ¿qué tantas cosas has alcanzado? ¿Qué tantas cosas has logrado acerca de lo que se supone que debemos estar logrando? Cuando tú te uniste a Cristo, te fue impartida una nueva naturaleza. Eres perfecto. ¿Me explico? Eres perfecto en cuanto al espíritu. Tu espíritu ya es perfecto, pero es diferente a tu alma. Y es ahí donde nos atoramos, ¿verdad? Porque el alma ya no tiene nada que ver con el espíritu. El espíritu es la naturaleza de Dios impartida a nosotros. Tú eres ahora espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en ese sentido, tenemos que conocernos de tal manera que podamos funcionar como espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona comienza a tomar dominio sobre sus emociones, está funcionando como espíritu, alma y cuerpo, ¿me explico? Porque lo espiritual gobierna lo natural. En Hebreos 11:6, solamente es una introducción lo que estoy hablando, dice la escritura que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. O sea, Dios hablaba y se iban creando todas las cosas, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo que no se ve es lo que tiene autoridad sobre lo que se ve. Y hace tiempo el Señor nos dio una revelación muy importante que nos ha ayudado mucho a entender lo que está sucediendo en lo natural. Todo lo que sucede en lo natural, todo, di conmigo, todo lo que sucede en lo natural tiene su origen en lo espiritual, ya sea de las tinieblas o del reino de Dios. Pero todo lo que sucede en lo natural. Si tú estás observando un problema alrededor de tu vida, tiene su origen en lo que no se ve. Por lo tanto, el Señor nos ha dicho, no mires lo que se ve, mira lo que no se ve. ¿Se entiende? Pero ¿cómo mirar lo que no se ve si tenemos estos ojos, verdad? Que están viendo la tragedia, la situación, el problema, el conflicto, ¿verdad? Las consecuencias de nuestras decisiones, todo eso está ocurriendo y vemos cómo vienen las consecuencias sobre nosotros y decimos cómo es imposible no verlo. Y ese es el punto de esta enseñanza, que aprendamos y que entendamos que lo que se ve solamente es consecuencia y es producto de lo que no se ve. Por eso hemos hablado acerca de las decisiones. Tus decisiones traen consecuencias. Por eso tenemos que aprender a decidir bien. ¿Ok? Así que el proceso de la vida cristiana lo vivimos a través de la fe, a través de la palabra, a través de la obediencia. Nos hablaron mucho de obediencia la semana pasada, ¿verdad? La obediencia te hace permanecer a ti en el crecimiento constante. Así que necesitamos conocer algunos puntos y concluir en este día y entender lo que Dios nos ha dado por medio de Jesús. ¿Cuántos me pueden decir algo que Dios les haya dado por medio de Jesús? Por medio de Cristo Jesús. Estoy hablando de la obra de Jesús, de la obra de Jesús. Salvación, ¿ok? Y algo más, como más práctico, el perdón. ¿Y para qué te sirve el perdón? ¿Para qué sirve? ¿Cómo? Identidad para perdonar a todos. ¿Usas el perdón? ¿Sí? ¿Cuántos tienen conflicto con alguien hoy? Que lo odien con odio jarocho. ¿Y por qué no has usado ese recurso? El perdón ya está en ti. Ah, pastor, pero usted no sabe lo que me hizo. No, no sé. Pero el perdón es más poderoso que lo que ella te haya hecho. Amén.
vi una historia, te la voy a contar rapidísimo, en un minuto la voy a tratar de resumir. Una historia, un testimonio en un canal cristiano que habla de lo sobrenatural. Y estaban entrevistando a esta mujer, y esta mujer tuvo un encuentro con Cristo. Y era una mujer que tenía una vida, pues más o menos regular de crecimiento con el Señor, en fin. Y un día le llaman por teléfono y le dicen que su hija murió, su hija joven murió. Y lo peor de todo es que el novio le tiró un balazo y la mató. Entonces el novio se va a la cárcel y esta mujer estaba deshecha y empieza a recibir el perdón de Dios, empieza a recibir el consuelo de Dios, empieza a recibir la gracia, el amor, la misericordia de Dios. ¿Y qué crees que le dijo el Espíritu Santo? Le dijo, perdona a ese hombre. Para empezar, perdonarlo fue algo difícil. O sea, quiero que te ubiques en el lugar de esa mujer. Pero lo perdonó. El Espíritu Santo le dio tanto amor a esta mujer que logró perdonarlo. Pero ahí no paró la cosa. Le dice el Espíritu Santo, ve a verlo a la cárcel y dile que lo perdonas. Entonces fue a verlo y le dijo que lo perdonara. Tiempo más tarde, no terminó ahí el asunto, el Espíritu Santo le dijo, ahora vas a hacer algo que no te imaginas que pudieras haber hecho. Y ella dijo, ¿qué voy a hacer? Lo vas a adoptar. Échate ese trompo, como dice el pastor Gumer. Lo vas a adoptar como tu hijo. Y esta mujer se resistió a la palabra del Espíritu Santo, pero le dio tanto amor que finalmente este muchacho se convierte en la cárcel, se vuelve a Cristo y ella le dice, el Señor me dijo que te adoptara, ahora vas a ser mi hijo. El gobernador le perdona su sentencia y sale libre. Y le dice el Espíritu Santo, lo vas a aceptar en tu casa, ahora es tu hijo. ¡Wow! Así es que no sé si tu situación esté en ese nivel de las cosas, pero el perdón es poderoso y transforma las vidas. Amén. Cuando vimos esa historia, la pastora y yo nos impactó, nos conmovió. Dije, híjole, yo por este cuate que no me pagó los 50 pesos, ya estoy haciendo un drama. Digo, no era yo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Entonces, a veces hacemos las cosas tan grandes, tan grandes. Esto era una tragedia, como para odiar a este cuate toda la vida y que se quede ahí la silla eléctrica. Y lo perdonaron de morir en la silla eléctrica sobrenaturalmente y salió de ahí ese joven y ahora ellos predican la palabra de Dios y ella lo presenta como su hijo. Tremendo. Es lo que puede hacer Dios. Así que nadie puede tener una excusa de que y Dios nos permitió ver eso para que no nos excusemos en que, ay, no, es que está muy difícil. Voy a pensar si la perdono, ¿no? ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque necesitamos entender lo que ya nos ha dado el Señor a través de la cruz del Calvario, poseer lo que ya nos ha dado, ¿verdad? Entender que mi herencia es este nuevo estado, esta nueva condición, es mi herencia. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Así que debido a ese estado que ya tengo yo espiritual, cambian los efectos de mi vida. Está en ti que puedan cambiar los efectos de tu vida. ¿Qué efectos quieres tener sobre las cosas que te están atormentando, angustiando o te están metiendo en problemas y tú piensas no cambiará nunca esto? Necesitas cambiar esos efectos y tienes que entender, ¿verdad? Tú y yo tenemos que entender que tenemos una herencia. Amén. Ahora mira. Antes de que leamos el versículo de Efesios 4:11, te voy a poner esta gráfica. Esta es la gráfica de la vida de cualquier persona. Cuando nacimos, nuestra vida, lo voy a poner más para acá, para que me alcance todo lo que voy a escribir de aquel lado. Cuando nacimos, nuestra vida iba hacia abajo. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué, pastor? Porque la paga del pecado es muerte. Nacimos pecadores. Así es que aquí nos esperaba la muerte eterna. ¿Cómo le llamamos en una palabra?
Ni lo quieren pronunciar, ¿verdad? Pero es una realidad. El infierno es una realidad. Y los pecadores se van al infierno, esa es una realidad. Hay un evangelio tan light que dices, no, tranquilo, no pasa nada. Sigue con tus perversiones, sigue con tu corrupción, no te vas a ir al infierno. No, sí se va a ir porque no es salvo. ¿Me explico? Pero no voy a hablar del infierno, ¿ok? Entonces esta persona iba camino allá, o íbamos camino allá. En algún punto de nuestra vida, aquí, ocurrió un evento impresionante, la salvación, que nos cambió el rumbo de nuestra vida. Amén. Tuvimos un encuentro con Cristo y entonces nuestra vida se proyectó hacia acá. La salvación. Eso es lo más importante. Bien, entonces, nuestro transcurrir hacia nuestra vida iba así. Íbamos viviendo muchas cosas sin Cristo, muchas cosas, a veces tragedias, a veces cosas buenas, en fin, y llega un punto, a cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos alcanzó la salvación. Alguien nos habló, un problema, una situación, no sé, ¿verdad? En mi caso fue una crisis muy fuerte familiar y ahí fue donde Dios me tocó y ahí vino la salvación. Entonces de ahí comenzamos a ir hacia arriba, ¿ok? Sí, hasta ahí está muy sencillo, ¿no? Entonces, comencé a ir a la iglesia. ¿Ok? La iglesia es la encargada de llevarme en un proceso de crecimiento, ¿verdad? Para alcanzar la realización de mi vida. Perfeccionado. ¿Ok? Ahora sí vamos a Efesios 4:16 y voy a ir poniendo todo lo demás que voy a escribir aquí. Efesios 4:16, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:16, hablando de Jesús y de la obra de Jesús y cómo Jesús o cómo le mostraron a Pablo que se iba a establecer su reino aquí en la tierra a través de la iglesia. Es a través de la iglesia. La reunión de todos nosotros que somos la iglesia. Cada uno de nosotros compone la iglesia. No hay tal cosa que alguien se quede en su casa y diga, yo y Dios, o Dios y yo voy a ser edificado y perfeccionado. No, la Biblia nos muestra un modelo. Jesús estableció un modelo, es la iglesia, ¿verdad? Entonces, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy a leer hasta el 16 y explico todo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que él constituyó. La palabra constituir es una palabra muy fuerte, es legal, es legítima. Cuando alguien quiere abrir una nueva empresa, tiene que ir con un notario y hacer un acta constitutiva, ¿verdad? Y eso da fe que es legal lo que está haciendo. Entonces, él constituyó, quiere decir que estableció legalmente. En lo espiritual, cuando alguien tiene un llamado a ser pastor, apóstol, evangelista, profeta y maestro, y es capacitado para esa función, en lo espiritual, tanto las tinieblas como el reino, como todo lo que ocurre en el reino, ellos saben que esa persona tiene autoridad legal porque fue constituida. Hoy en día Jesús sigue constituyendo ministerios. Estos son los 5 ministerios que hacen que la iglesia opere y funcione.
Y dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo y nacimos de nuevo, somos perfectos en el espíritu, lo quiero repetir otra vez, pero nuestra alma tiene que ser renovada. Tenemos que ir siendo renovados. Hay pensamientos, hay ideas, hay un sistema de creencias que traemos desde niños, ¿verdad? Cosas que aprendimos, eventos que nos ocurrieron, eventos traumáticos, muchos de ellos. Aprendimos conceptos de la vida equivocados, muchas cosas que aprendimos en el transcurrir de nuestra vida sin Cristo y aún todavía estando en Cristo, aprendimos cosas, ¿verdad? Y todas esas cosas tienen que ser puestas a la luz de la palabra y ser renovadas. Y ese proceso de renovación es lo que dice la Biblia, lo que está diciendo aquí, perfeccionar a los santos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, dice, serán como niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina. Entonces el verso 12 dice perfeccionar. ¿Qué significa perfeccionar? ¿Qué significa perfeccionar? La palabra que utiliza aquí es la palabra artíos, artíos, artíos. Esa es la palabra que utiliza aquí Pablo, artíos. Y tiene que ver con artesano, con artífice. O sea, se refiere a componer, organizar, desarrollar, llevarlo a la manifestación, ¿verdad? Por lo cual fue creado. Su significado implica ajustar, restaurar y poner en orden. O sea, vamos a ir en un proceso donde vamos a ser ajustados, vamos a poner en orden todo, porque estaba en desorden nuestra vida. Restaurar. Entonces, el primer significado es ajustar, restaurar y poner en orden de la palabra artíos. Para perfeccionar, para ajustar, para restaurar y para poner en orden. Pero la segunda parte del significado habla de equipar, habilitar, ¿verdad? Dice habilitar algo para un propósito determinado. Entonces tiene esos dos significados. Primero, ajustar, restaurar y ordenar. Ok, ya estoy ajustado, ya estoy restaurado y ya estoy ordenado. Pero aparte es equipar y habilitar para propósitos determinados, porque tú tienes un llamado también. Tú naciste para algo. Tienes una asignación en esta vida. Estás aquí para algo, por eso tienes esa inteligencia. Amén. Dile al que está a tu lado, ya sabía yo que esa inteligencia era para algo. Eres muy inteligente. Nada más te falta poner cara de inteligente. Entonces, establezcamos algo muy importante. Artíos, ¿verdad? Perfeccionar, te lo voy a poner aquí, es la palabra perfeccionar, ¿ok? O sea, ya el significado de perfeccionar nos habla de un proceso. Estamos en un proceso, pero sabes que el proceso no es inactivo, es activo el proceso. O sea, yo no puedo irme a mi casa y acostarme, no voy a la iglesia, no hago nada, no me aprendo versículos de la Biblia, no hago nada, porque estoy en un proceso, ya Dios lo está haciendo. ¿Funcionará así? No, así no funciona, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, no funciona así, ¿ya viste? Sino que yo debo de tomar decisiones y yo debo de accionar, ser una persona comprometida con lo que yo quiero alcanzar. ¿Ok? Equipar a los santos para el proceso de madurez. Perfeccionar nos va a llevar a madurez. Bien, entonces hablando de la iglesia, tenemos un proceso que seguir, ¿verdad? Voy a dividir aquí en cuatro esta parte con flechitas, ¿ok? Que son cuatro pasos importantes del proceso. Bien,
Lo primero que pasa cuando una persona llega a la iglesia es un congregante, le vamos a poner aquí, ¿verdad? Ya aceptó a Cristo, decidió venir a la iglesia y dice, bueno, pues vamos, ¿verdad? Si ahí está mi esperanza en Dios, quiero conocer a Dios. Entonces es un congregante. Le iba a poner ovejita, pero no me gusta ese término. Es un congregante, ¿ok? ¿Es hijo? Sí, porque recibió a Cristo, tuvo un encuentro con Cristo, ¿verdad? Dice Juan 1:12, ahí nada más para tus notas, Juan 1:12, no lo tenemos aquí para que no hacerlo tan largo. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron y han creído en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. La palabra hijo que aparece ahí es la palabra tecnón. Hijo es un hijo, pero es tecnón. Tecnón quiere decir un hijo inmaduro. Es niño. Gálatas 4:1 dice, mientras el heredero es niño, es tecnón, necesita de padres, necesita de tutores que lo alimenten, que le enseñen, aunque es heredero, es igual como cualquier otro que no es heredero porque no puede tomar su herencia. No entiende el perdón todavía, no entiende el poder de la sanidad todavía, no entiende muchas cosas. Es tecnón, es un hijo, ya es parte de la familia de Dios, va llegando a la iglesia, pero ahora necesita de estos ministerios para llevarlo al crecimiento, para llevarlo a la perfección, para perfeccionarlo. ¿Me explico? ¿Qué hablamos de perfeccionar? Ajustar, lo tenemos que ajustar, lo tenemos que restaurar, debe poner en orden su vida, conceptos equivocados que tenía, que pensaba que así eran, cómo tratar a la esposa, ¿verdad? Cómo tratar su dinero, cómo tratar su salud, cómo tratar todas esas cosas, ahora entran al orden. Se va a ajustar muchas cosas en su vida, va a dejar de hacer cosas, ajustar, restaurar y poner en orden, ¿ok? Entonces ya lo tenemos aquí, pero no se puede quedar aquí, tiene que dar el brinco para acá. Y acá se va a convertir en un discípulo, en un discípulo. Entonces, fíjate, ahorita explico bien lo que es el discípulo. Perfeccionar implica 4 cosas importantes que tenemos ahí en pantalla. Primero, proveer lo necesario, proveer con todo lo necesario. O sea, en este proceso, esto es voluntario. Este congregante va a decir, inscríbame en el grupo, inscríbame, voy a estar en ese grupo. ¿Cuándo es la conexión? Si es en Zoom o si es presencial. ¿Cuándo? Yo necesito aprender, yo quiero aprender. ¿Qué más puedo hacer? Entonces, le vamos a proveer lo necesario, ¿verdad? Perfeccionar implica proveer lo necesario. En segundo lugar, implica sanar, ayudarle a sanar las heridas. Sanar las heridas. Tercer lugar, en número 3, restaurar a una posición de manera que funcione para lo que fue creado. Necesitamos restaurar a las personas a una posición de manera que ya funcione, porque venía de una vida disfuncional. Tal vez golpeaba a la mujer, tal vez tenía de a 2 o de a 3, tal vez estaba esclavo del alcohol o de las adicciones o del sexo, no sé, ¿verdad? Y todo se fue poniendo en orden, todo se fue restaurando y ahora restaurarlo para una posición de manera que funcione para lo que fue creado. Amén. Y número 4, alimentar para el crecimiento sano. Alimentar para el crecimiento sano. Ahora, te voy a decir una gran verdad. Congregarse es el paso número 1 nada más. Nadie es perfeccionado solo por congregarse. Necesita pasar por un proceso de perfección, perfeccionamiento, para ser perfeccionado. Nadie por solo congregarse
va a ser perfeccionado. Entonces, el tecnón o el hijo inmaduro va a pasar a ser discípulo. ¿Ok? Ahí en ese proceso va a comenzar a entender su identidad. Identidad. Su fe también va a aumentar. Y va a comenzar a entender que necesita carácter. ¿Sabes? Carácter no es lo mismo que temperamento. Se confunde a menudo. El temperamento es una forma natural de las emociones. El colérico, el sanguíneo, alegre todo el tiempo, ese es un sanguíneo. El colérico es el que se enoja de todo. El flemático es el pasivo, bien tranquilo, pasa un tráiler y no pasa nada. Y el melancólico, ¿verdad? Que por todo está melancólico. Son temperamentos y sus combinaciones. Eso es natural, eso lo heredaste, eso te lo dieron, así como si tu papá era melancólico y te transmitió esa genética emocional, pues ya, ¿verdad? Saliste así. Pero el Espíritu Santo puede gobernar todo eso y saca lo mejor de tu temperamento, porque todos los temperamentos tienen buenas cosas, todos, ¿ok? Pero eso no es carácter. Carácter son todos los fundamentos de principios y valores morales que te caracterizan. Cuando una persona no se rinde ante una tentación, es una persona con carácter fuerte. No lo doblegaste. ¿Y sabes ante quién nos doblegamos muy fácilmente? ¿Ante quiénes crees? Los hijos. Y luego son remanipuladores. ¿Sí o no? Y si tú no estás observando bien qué está pasando ahí, tú te rindes. Y ahí no hay carácter. ¿Me explico? Es un ejemplo. Yo sé que de esos no hay aquí, no vinieron. Tú amas a tu hijo y porque lo amas, haces las cosas correctas y decides en forma correcta, ¿verdad? Esa es una expresión del amor de los padres. Ok, entonces el discípulo va a comenzar a entender identidad, fe, carácter, valores, principios del reino, todo esto. ¿Ok? Pero no se puede quedar ahí, tiene que avanzar. Así que tiene que dar el brinco para entender que la naturaleza del Espíritu Santo es una naturaleza de liderazgo y entender qué es el liderazgo. Así que en este proceso, este congregante que venía todo disfuncional, que era un tecnón, ya nació de nuevo, ya es hijo de Dios, pero es inmaduro, toma decisiones pésimas todavía, va a la iglesia, carga Biblia, ya se está aprendiendo algunos versículos, el Espíritu Santo lo toca y cae al piso, todo eso está muy bien, es maravilloso, pero es inmaduro, pero entendió que necesita avanzar. Y él ya se estaba visualizando como un discípulo. Entonces dijo, pastor, inscríbame al grupo. Voy a estar en la escuela. ¿Ok? Entonces comenzó a entender quién es él. Comenzó a entender identidad. Comenzó a entender que la fe es la que sostiene todo el reino, ¿verdad? Y entonces comenzó a crecer en esto y avanzó a un liderazgo. Liderazgo no habla de una posición en la iglesia. Quiero explicar bien esto. No es que tengamos una posición en la iglesia, aunque se requieren funcionar en la iglesia. Necesitamos personas que operen, ¿verdad?, en diferentes áreas de la iglesia. Ok, pero eso no es liderazgo. Estaríamos limitando el liderazgo. El liderazgo es la naturaleza del Espíritu Santo en mí para tomar dominio, gobernar y establecer el reino de Dios. En mi casa, necesitan un líder y ese soy yo. En mi trabajo se necesita un líder. Pues ¿qué no es el jefe? No, no todos los jefes son líderes, no entienden liderazgo todos los jefes. Entonces entenderemos lo que es funcionar como un líder. La esposa de Zebedeo trajo a sus dos hijos delante del Señor Jesús y les dijo, Señor, te pido un favor, que este hijo mío y este hijo mío, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. ¿Qué le estaba pidiendo? Posiciones de liderazgo. Y el Señor le dijo, no, mujer, no sabes lo que pides.
No sabes lo que pides. Es más, ni a mí me toca eso, porque el Señor ya diseñó todo esto. Él ya desde antes de la fundación del mundo ya estableció todas las cosas. Y los principios de liderazgo no funcionan así. En este mundo, los gobernantes se enseñorean sobre los gobernados, pero en mi reino no será así. ¿Y cómo le dice? ¿Alguien se acuerda de eso? El que quiera ser el primero, sirva. Tendrá que servir. Y el que quiera ser el mayor, tendrá que ser siervo de todos. Así es que yo con mis talentos y mis habilidades que estoy descubriendo en el discipulado, pongo todos mis talentos, habilidades y capacidades al servicio de los demás. No voy a ser el jefe, aunque hay principios de autoridad. Y entonces yo reconozco cuando hay una autoridad espiritual en mí y lo honro, por supuesto. No lo trato de tú a tú así, ¿verdad? Sino lo honro. Pero no se trata de eso, se trata de que esa persona que yo estoy reconociendo como mi autoridad, Dios está usando todos sus talentos y habilidades y Él lo entendió para servirme a mí. Porque cada consejo, cada instrucción, cada impartición que Él me da, a mí me bendice. Amén. Entonces nosotros nos sentamos a escuchar, ¿verdad? A nuestras autoridades y decimos, wow, qué tremendo. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque estás ejerciendo su liderazgo. Así tú también. Hay personas que quieren escucharte, hay personas que necesitan escucharte y tú estás en un proceso, ¿verdad? De una identidad bien definida, de tu fe, de tu carácter, de los principios del reino que tú puedes ejercer y comenzar a ejercer un liderazgo. Liderazgo es influencia, influenciar en tu entorno. ¿Se está entendiendo? Influencia en tu entorno. Necesitas ser influencia con tus hijos. Ellos necesitan modelos fuertes. Ellos necesitan un modelo fuerte de fe, entre los padres, cómo se tratan entre ellos. Necesitan ver modelos de relaciones sanas entre sus padres, porque entonces ellos van a seguir el mismo modelo cuando busquen pareja, cuando se vayan a casar. Modelos sanos. Son ejemplos nada más, ¿verdad? Pero nuestra función está en que llegará un momento en que yo soy útil para otros. ¿Cuál es nuestra misión ahí? A ver, léemela, Edgarito, en voz fuerte, así de trompeta. ¿Y la misión? Formar discípulos que sean de inspiración y de influencia para que el reino de Dios se pueda establecer, las personas y ellos puedan formar a otros. Fíjate, gracias Edgar. Formar discípulos. Llega un momento en que ellos estarán listos para formar a otros. Pero si empezó como un congregante bien disfuncional, ¿verdad? Arrastrando una bola de problemas, ahí traía a la iglesia su saco de problemas, pastor, ore por mí, ok, vas llegando, está bien, tecnón, ¿no? Pero se interesó en involucrarse en el proceso y comenzó a aprender, comenzó a ser ministrado, quiero otra vez ir al punto, ¿verdad? De que decía hace rato. Dos significados, ajustar, restaurar y poner en orden. Empezamos a ajustar muchas cosas ahí, restaurar otras cuantas más, ¿verdad? Y poner en orden su vida y comenzó a entender su verdadera identidad. Ya no era lo que él pensaba que era o lo que le había dicho su pasado, las personas, lo que vivió. Ahora él ya entiende su identidad, ya comienza a desarrollar carácter, ya toma decisiones, ya puede decir no, ya puede decir sí sin que tenga culpa. ¿A cuántos les hace un efecto de culpa el no? ¿Verdad? Como que el no te suena a rechazo, pero muchas veces hay que decir no. Y a mí cómo me reventaba eso decir no, cuando yo decía no. Yo pensaba, tengo que dar una justificación, ¿por qué no? Pero no siempre. Sencillamente es no. Oye, ¿quieres esto? No, gracias. Punto. ¿Me das permiso? No. ¿Qué injusta eres? No, no soy injusta. ¿Vamos bien? Pero hay otro nivel en donde
se expande el reino. Jesús fue bautizado y cuando sale de las aguas bautismales del Jordán, se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Y la palabra hijo que aparece ahí en Mateo no es tecnón, es la palabra huíos. Entonces aquí le voy a poner hijo, hijos maduros. Y es la palabra huíos. Y huíos tiene tres significados o tres connotaciones o significa tres cosas. Primero, el huíos es diferente al tecnón. Aquí era tecnón. Pero el mismo Jesús pasó por un proceso. A los 12 años estuvo sujeto a sus padres y todo ese tiempo aprendió de la ley y aprendió obediencia y crecía en gracia y en favor delante de Dios y de los hombres, dice la Escritura. Él pasó su proceso también hasta llegar el momento en convertirse en huíos. Y huíos es hijo maduro. Entonces a un maduro tú le puedes delegar cosas importantes. ¿Me expliqué? Recursos, dinero, le encargas cosas, le encargas la iglesia, le encargas muchas cosas porque es un huíos. Maduro, con identidad correcta. Aquí lo voy a poner. Maduro, identidad fuerte o correcta. Y sabe, tres, sabe usar bien su herencia. ¿Ok? Toma todos los recursos del Padre. A Jesús le decían, ¿cómo es que tú tienes autoridad para hacer todas estas cosas? ¿De dónde sale tu autoridad? Y él decía, no, yo solo soy maduro, sé mi identidad y solamente digo la palabra y se hace. ¿Verdad? Tenía la autoridad de saber usar los recursos. Queremos llevar a todos a este punto. Tener una congregación más de maduros que de tecnones. Porque aquí se pueden pasar 20 años, un tecnón. 20 años. Y después de 20 años venir con un problema sencillo y decir, pastor, déme un consejo, no sé qué hacer con este asunto. Oye, pero hemos hablado en escuela de matrimonios, escuela para padres, hemos hablado de muchas cosas y todavía estás con este problema después de 20 años. No decidiste pasar el proceso, no fue cosa de Dios. Tenemos que entenderlo en este día, no es cosa de Dios, yo me debo involucrar.